profesional que quizás muchos acá lo comparten, ¿no? En este equilibrio entre el emprender y el mundo de las organizaciones. Trabajo puntualmente en Huerta Microcentro a través de Argentina. Hicimos un convenio con Huerta, y a su vez Huerta participó del programa de neurociencia aplicada a la gestión del capital humano de Cerebrum, donde les hicimos una entrevista, que ahí Mati De Caro nos estuvo contando un poquito sobre todo el emprendimiento, cómo surgió, cómo Huerta se convirtió en lo que es hoy, ¿no? Con sus 2 sedes y bueno, todo el proyecto que van teniendo. Y bueno, de ahí surgió esta iniciativa. Yo trabajo en Cerebrum, armando lo que son estas capacitaciones y consultorías respecto a la neurociencia. Y bueno, Andy, si te parece, ya voy comenzando con la presentación. Sí, sí, por supuesto. Lo que armamos... Lo único que voy a agregar es que, bueno, ahí Vane va a estar presentando, el chat va a estar abierto, recontra abierto, así que pueden ir preguntando lo que quieran, que bueno, vamos a ir juntando ahí las preguntas, así hacemos más un ida y vuelta y no está Vane hablando sola. Así que la gente no Excelente, todos tenga miedo de invitados. preguntar. Todos Así que, invitados a participar. Excelente. Entonces, bueno, para hoy agradecemos a todos la participación, siendo las 5 de la tarde, acá terminando el día laboral. En esta presentación que armamos especialmente para hoy, creo que es un mix de todo lo que venimos compartiendo desde Cerebrum, que tiene que ver con, le pusimos este título, ¿no? Neurociencia para la gestión del cambio, pero vamos a ir atravesando distintos campos de la neurociencia, distintos aportes que tienen que ver un poco con el autoconocimiento, que creo que desde ya es la herramienta más valiosa que por ahí podemos obtener de este campo. Luego que tiene que ver con la gestión del cambio, con la gestión de la ansiedad y el estrés, que seguramente todos lo tenemos como muy conocido, además en este último tiempo. Y por último vamos a cerrar con algunas reflexiones que estuvimos, por un lado investigando, por otro lado compartiendo y construyendo en conjunto con toda la comunidad, y compartiendo de a poquito. Como dijo Andy, el chat está abierto, así que nada, nos pueden ir haciendo preguntas, yo si las voy viendo las voy a ir respondiendo, y si no al final hacemos un espacio de también preguntas y respuestas. Así que para empezar, les traje esta frase, porque creo que, no sé, la verdad desconozco quiénes nos acompañan hoy, a todas las personas que nos acompañan hoy, y para ponernos a todos en contexto respecto a la neurociencia, intuyo que muchos de ustedes escucharon hablar del concepto de neurociencia o escucharon alguna neuroalgo, ¿no? Es una disciplina que se puso un poco de moda en el último tiempo. Y bueno, esto que se haya puesto de moda, por un lado está buenísimo, porque la neurociencia tiene muchos aportes, pero por el otro hay algunos conceptos que se empezaron como, digamos, a malinterpretar. Entonces, para ponernos a todos a un mismo nivel, acá les traigo una frase de Hipócrates, de médico griego, que seguramente escuchamos muchas veces y, en la facultad y en distintas disciplinas. Es muy larga la frase, yo después les voy a compartir la presentación para que puedan anotarla, tenerla y demás, pero básicamente, para quienes la estén leyendo en este momento, lo que dice este médico, estamos hablando de 460 años antes de Cristo, o sea, mucho, mucho tiempo atrás, y lo que decía esta persona tan reconocida es que el cerebro es el responsable de todo lo que nos sucede en cuanto a lo que nos convierte humanos. Es decir, acá les traigo un ejemplo que por ahí hay gente que se sorprende con esto. El amor está vinculado con el corazón, con el órgano del corazón, pero uno no ama con el corazón, uno ama a través de sensaciones y estructuras que se van desarrollando a lo largo en el cerebro, y que genera algunos síntomas o algunas sensaciones que podemos asociar con el corazón, como el bombeo más rápido, ese cosquilleo en la panza y demás, que está ahí marketineramente conocido. Lo que quiere decir es que lo bueno y lo malo, acá en la última parte de la frase dice, sabemos que lo repugnante y lo que es bello, lo que es malo, y lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido, todo eso lo sabemos a través del cerebro. Entonces, ese conocimiento que se fue construyendo a lo largo de los años del cerebro, siempre se hizo hasta la década de los 90 a través de patologías de distintos pacientes. Es decir, hay un caso muy famoso que es el de Phineas Gage, que era un operario al que le atravesó una vara de metal, le entró por el ojo y le salió por esta parte frontal de la cabeza,
y se descubrió a través de ese accidente que tuvo esta persona que qué funciones estaban asociadas a la parte del cerebro que se vio afectada. Para que tengan una idea, esta persona era una persona de un comportamiento socialmente esperado, normal, y luego de este accidente, si bien pudo, se recuperó, pero siguió su vida lo mejor posible, se empezó a notar que era una persona que decía todo lo que se le pasaba por la cabeza sin tener un filtro, sin poder, no tomaba decisiones a largo plazo, era una persona que si vos le decías, no sé, este es un ejemplo, que acá seguramente vieron, acá se me vienen cosas a la cabeza, este experimento que estuvo dando vueltas en Instagram hace poquitos días, que es a dos nenas, que Pampita lo hizo con sus hijos, pero a dos nenas le ponen dos galletitas y les dicen, no te las comas, me voy y cuando volvés tenés un premio. ¿Qué pasa? Para poder decidir que yo no obtengo un beneficio ahora, pero lo obtengo dentro de 20 minutos, obtengo otro beneficio, obtengo un beneficio mayor, o obtengo un premio, necesito tener la capacidad de decidir a largo plazo. Los niños todavía no tienen desarrollada esa parte del cerebro, y en el caso de Phineas Gage, que les estoy contando, la parte del cerebro que se vio afectada fue el neocórtex, que lo vamos a ver más adelante, que es lo que hacía tomar estas decisiones. Entonces, hasta la década de los 90, todo lo que se conocía sobre el cerebro, como este caso de Phineas Gage, hay un montón de otros para quien les interese investigar, se conocía a través de patologías de pacientes. Cuando en la década de los 90 la tecnología permite, a través de la resonancia magnética y otras metodologías que se conocen, conocer y leer al cerebro de distintas maneras, tenemos un auge en lo que se conoce como la neurociencia. Y por eso es que en el último tiempo empezamos a escuchar mucho más sobre esto. Entonces, esos aportes de la neurociencia, lo que vamos a ver hoy acá es, la neurociencia aplicada es el estudio de la neurociencia, no del cerebro en sí mismo, como biológicamente hablando, sino eso que sabemos del cerebro, de cómo funciona, de cómo toma decisiones, de cómo se emociona, cómo utiliza su memoria y demás. Eso que sabemos, poder aplicarlo ¿a dónde? A la disciplina que queramos. Hoy vamos a hablarlo para nosotros, para entender estas cosas que quizás nos van pasando y no sabemos cómo o por qué, de dónde vienen, y también para las organizaciones en donde formamos parte. Entonces, dicho esto, no sé si hay alguna pregunta puntual, yo acá sí veo el chat, pero Por ahora no, Vanessa. por ahora estamos. Genial, Andy, gracias. Lo que traigo para empezar es este iceberg que a mí me gusta muchísimo, que seguramente acá ya había algunas personas que estuvieron en algunas otras presentaciones de Cerebrum y esta parte ya la conocen, pero me parece que está bueno repetirla, y tiene que ver con estos tres conceptos que vamos a ver en un iceberg. Saben que un iceberg es un bloque de hielo del cual vemos una partecita pequeña y hay mucho por debajo. Así funciona un poquito nuestra cabeza. Entonces, en la punta del iceberg encontramos nuestra performance, es decir, lo que hacemos todos los días, lo que hacemos frente a distintas situaciones. Debajo de lo que hacemos está lo que sentimos, o sea, claro, yo hago en función de cómo me siento. Y eso que siento está en función de lo que yo pienso. Y esto también está teniendo un auge en este momento. Piensen en muchas personas que lo están contando, de distintas disciplinas, de distintos conocimientos, pero hay mucha gente que está hablando de esto porque realmente es uno de los descubrimientos que estamos teniendo, y es que según lo que nosotros nos vamos diciendo, nuestros pensamientos es esa vocecita que tenemos ahí escondida en nuestra cabeza y que nos va hablando todo el tiempo, todos los días, que se ve afectado por el estado de ánimo, y ojo acá, todas las mujeres que estamos presentes, por el concepto hormonal, también está afectado muy fuertemente por esto y es importantísimo saberlo. Entonces, esa vocecita que nos está hablando nos va diciendo cosas. Sos bueno para esto. No, no sos bueno para esto, esto te va a salir mal, esto te va a salir bien. Y eso que nos vamos diciendo nos hace sentir de una manera, y con esa sensación, con ese sentimiento, es como enfrentamos lo que hacemos. ¿Les resulta conocido esto, Andy? Acá te tengo a vos ahí, pero ¿les resulta familiar esto de lo que estamos pensando todo el tiempo, nos hace sentir de una manera y afecta lo que terminamos haciendo? Sí, totalmente. Creo que igual la parte hormonal que le pasa a las mujeres también está bueno que nosotros lo entendamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Genial, ahí Lupe dice, buenísimo.
desde ya, Andy, amaría poder tener un webinar exclusivo de eso, porque primero que muchas mujeres no lo sabemos, y está buenísimo tomarlo como una herramienta para nosotras, y por supuesto que todos lo deberían saber, así que nada, son momentos, son ciclos, y está buenísimo entenderlo. Dicho esto, lo importante, ahí Lupe decía la radiomente tal cual, así ya vamos a la vocecita, acá hay un dato que desde la neurociencia es importantísimo saber, y tiene que ver con el creer. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro identifica a todos los estímulos como verdaderos. Y acá traigo un ejemplo que lo digo un montón y tiene que ver con esto. Yo estoy en mi sillón viendo una serie, estoy viendo Breaking Bad, porque fue literalmente así, y veo una tarántula, hay un capítulo que hacen 10 minutos de filmar una tarántula. Veo esa tarántula, mi cerebro cree en esa tarántula, mi cerebro decodifica, hay una tarántula. Lo que empieza a desarrollarse en mi cabeza es el miedo por la tarántula. Ahora, quien le puede decir a mi cerebro, este estímulo es falso, yo estoy en un sillón en mi casa y la tarántula que identifico, que sé los riesgos que pueden generar, que yo tome contacto en esa tarántula y demás, es falsa, soy yo, es mi capacidad de razonar, es este neocórtex del que vamos a hablar más adelante, pero es mi parte prefrontal que me puede decir, ese estímulo no es real. En cambio, si la tarántula en vez de estar en la televisión está en mi casa, necesito salir corriendo, porque es mi capacidad de defensa, que lo vamos a ver más adelante también. Pero es mi posibilidad, la de mi cerebro prefrontal, de decirle a mi cuerpo, es real lo que está sucediendo. Entonces, acá les pido a todos, ojalá estuviéramos todos en vivo para hacer ejemplos, pero les pido a todos que piensen un minuto, un segundo, en cuántas de las cosas, y acá vamos a hablar de una emoción que la vamos a abrazar mucho a lo largo del webinar, que es el miedo, a cuántas de las cosas a las que ustedes tienen miedo son reales, son un estímulo del cual hay que creer, porque es un peligro inminente, y cuáles no. Cuáles son proyecciones, cuáles son cosas que le pasaron a otros, cuáles son cosas que creemos que pueden pasar pero que todavía no pasaron, y demás. Entonces, acá se llevan una herramienta para mí súper importante, y es, cuando me viene un mensaje, ejemplo, yo hoy a la tarde estaba nerviosa, decía, hay mucho tema con este tema de internet, entonces decía, bueno, estará bien internet, todo el webinar. A mí me viene un pensamiento y es, se te va a caer internet. Axioma, axiomático. Yo sé si va a pasar, la verdad que no lo sé, ojalá que no suceda, y si sucede a Candy, no sé, les contará cosas hasta que me pueda subir. Entonces, yo sé si va a suceder, no lo sé. Ahora, el miedo que tengo dos opciones, o le doy toda la realidad a este estímulo que yo creo, pero que todavía no sucedió, y quizás no sucede, para escribirle a Andy y decirle, Andy, hoy no me bajo porque es muy probable que se me corte internet, o entiendo que no hay un peligro real ahí, y no le creo a ese pensamiento que vino, no siento ese miedo de que va a suceder, y me subo acá y les cuento todo como lo estoy haciendo en este momento. Entonces, cuando tenemos esta herramienta del creer, a nuestro iceberg se le suma un punto más, mucho más profundo que los pensamientos, y son las creencias adquiridas. Y acá hago otro gran silencio, que uno piense sobre esto, y hago una pregunta de una charla TED que hizo Bajraj, que es buenísima, que también se la puedo compartir después, que él está dando esta charla a un grupo de adolescentes de la secundaria y les dice, levante la mano quiénes tuvieron en su colegio, en su, digamos, sí, en su primaria, emociones 1 y pensamientos 1. Es decir, ¿a quiénes y a cuántos de ustedes les enseñaron cuando eran chiquitos a gestionar los pensamientos que les aparecen o las emociones que tienen? Nadie, desde ya. Desde ya, y eso se está modificando, y desde ya quienes están en el ámbito educativo saben que comenzó a haber mucha gestión de emociones dentro de la crianza de los niños, porque es muy importante. Si yo siento un enojo, ¿cómo sé cómo se gestiona el enojo? ¿Cómo sé qué me pasa en el cuerpo? ¿Cómo puedo anticiparme a que me estoy por enojar? ¿Cómo puedo hablar del enojo si ni siquiera sé que es un enojo? ¿O es bronca, o es tristeza, o es angustia? Para mí mismo, si no tuve una capacitación al respecto. Quienes nos capacitaron con todo el amor del mundo y las pocas herramientas que tuvieron, porque si piensen, si nosotros estamos acá parados,
hace, no sé, 30 años atrás, o el tiempo que hayamos tenido, tienen nuestros padres, las herramientas que ellos tuvieron para criarnos a nosotros, claramente respecto a las emociones, fueron muchos menores. Entonces, es muy importante esto. Nosotros pensamos y sentimos en función de lo que pensamos, y hacemos en función de lo que sentimos, todo eso en función de lo que creemos, de las creencias que adquirimos a lo largo de nuestra infancia y de nuestra vida, pero muy importante nuestra infancia. Los 10 primeros años de vida tomamos todo como una verdad absoluta. No tenemos este criterio para decir esto es real o esto no, bueno, le está pasando todo esto, entonces dice esto. No, entendemos como verdad absoluta lo que nos dicen nuestros padres, nuestro entorno, nuestra escuela y todo lo que estamos criando. ¿Es malo? No, buenísimo, ¿no? Que nos trajo hasta acá, pero hay muchas de esas cosas que quizás hoy nos traban un poquito. Entonces, acá voy a contar muy rápidamente un experimento que también está bueno para entender esto y tiene que ver con personas que decían de sí mismas que eran apasionadas por el trabajo que tenían. Entonces se investigó cuál era el patrón que tenían estas personas, ¿no? ¿Qué se repetían ellos para que ellos digan que hacían lo que amaban? Entonces se descubrió que todos habían cultivado en su infancia una pasión, y que esa pasión no había sido cultivada por sí sola, tenía una persona, o dos, o bueno, una persona puntualmente, que apalancaba esa pasión, un abuelo, un tío, un hermano, que lo llevaba a fútbol, que la llevaba a danza, ¿no? Como estas cuestiones que por ahí son de chiquitos, pareciera que es de chiquitos, pero desarrollaba dentro del cerebro el concepto de pasión, del apasionado, del que hace porque le gusta lo que hace y no porque tiene que hacerlo, y que tenía alguien atrás que le generaba esta radiomente o este pensamiento de te va a ir bien, y si te fue mal hoy te va a ir bien otra vez. Bueno, esas personas, se descubrió este tema de la pasión dentro del cerebro, y lo que se comprendió es que ese concepto de pasión de chiquitos es el fútbol, danza, los ejemplos que di recién o cualquier otro, pero que a lo largo de la vida estas personas tienen ese mecanismo desarrollado y van buscando pasiones, y así es donde la terminan encontrando quizás en el ámbito laboral. ¿Por qué traigo esto acá? Porque quienes no lo tuvieron no tienen la posibilidad de crearlo, no, desde ya que lo pueden crear, pero me parece que está buenísimo para entenderlo hacia los niños que quizás nos tocan de cerca, ni hablar los que son padres, y también para poder desarrollar esas creencias que tenemos, que quizás puse adquiridas. Las adquiridas son buenísimas, las que hay que revisar son las limitantes, que ya también las escuchamos mucho, que son esas creencias que nos limitan. Hasta acá, si hay alguna duda, voy a ir a chusmear, no sé si estamos, a ver, tenemos alguna pregunta. Acá dice María de los Milagros, dice, es necesario como primer paso de la gestión de las emociones saber reconocerlas y qué es lo que nos las disparó. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo, es muy importante, es el primer paso, y creo que en esta cuarentena estamos viviendo el tema del registro. Hay muchas cosas que no podemos hacer, y en las reflexiones que traigo para el final, algunas de esas tienen que ver con esto, el registrar. Quizás no puedo hacer nada con esta emoción que tengo, pero registro lo que estoy sintiendo o cómo lo estoy sintiendo para poder actuar en consecuencia. Dicho todo esto, dijimos que hacemos en función de lo que sentimos, en función de lo que pensamos, y todo eso lo hacemos en función de lo que creemos, de la construcción de creencias que tenemos. La neurociencia, y para mí este es uno de los grandes aportes de la neurociencia para todos nosotros, es el concepto de neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse tanto en su estructura como en su funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando nacemos tenemos muchas neuronas. Voy a tratar de no hacerlo muy específico, pero tenemos muchas neuronas. De hecho, tenemos una etapa de nuestra vida, en los primeros meses de vida, que hay como un boom de generación de neuronas. Lo que vamos haciendo, en lo que va del primer año, es recortando, se llama poda neuronal, recortando ciertas neuronas que por algún motivo, alguna sinapsis, no hicimos. Sinapsis se llama la comunicación entre dos neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cerebro, seguramente escucharon el concepto de que utilizamos el 10% del cerebro, y es un neuromito, que se los demitifico. Quiere decir, si yo me quedo con que utilizamos el 10% del cerebro,
no, pará, o sea, me queda un 90% para explotar, o sea, la voy a romper si yo solo utilizo el 10%. La verdad es que no. La verdad es que utilizamos todo el cerebro, todo el cerebro. Lo que utilizamos en un 10%, si le queremos poner un porcentaje, son distintas conexiones. Imagínense una cajita con muchas pelotitas, que vendrían a ser las neuronas. Utilizamos distintas conexiones para distintas cosas. No se utiliza la misma red neuronal para comer que para dormir, y no se utiliza la misma red neuronal ahora que estamos prestando atención que cuando estamos jugando a un deporte o haciendo alguna actividad física. Pero en la totalidad del cerebro todas las neuronitas se van tocando. Si hay alguna neurona que por algún motivo yo no recurro a ella, se hace esta poda neuronal. Y eso sucede en los primeros años de vida. ¿Qué pasa? Cuando yo voy haciendo una actividad que es muy recurrente, piensen en actividades y piensen en pensamientos. Cuando yo voy reforzando ciertas estructuras dentro de mi cerebro, ejemplo, voy a hacerlo con un ejemplo de la alimentación. Yo tengo una alimentación que fue formada por los alimentos que me dieron en mi infancia, y luego quizás llego a una edad más adulta e identifico que algunos alimentos no los deseo y que los quiero dejar de lado. Mis neuronas, las neuronas que están relacionadas, acá es como lo voy a tratar de hacer lo más simple posible, pero esas estructuras que están desarrolladas en mi cerebro, esas sinapsis que yo estoy haciendo, voy a tener que modificarlas de alguna manera. Es decir, para este hábito, que yo ya generé estas sinapsis, que ya están reforzadas, voy a tener que romper algunas para poder asociarlas con otras y poder cambiar un hábito. La buena noticia con esto es este punto que les estoy trayendo. El cerebro tiene la capacidad de hacerlo. Por eso, si yo vengo haciendo algo, es decir, vengo haciendo o creyendo, como lo que venimos diciendo respecto a las creencias adquiridas, algo durante mucho tiempo, puedo decir, ya está, yo así nací, así crecí y así moriré, pero puedo decir, tengo la capacidad de cambiarlo, tengo biológicamente la posibilidad de modificar esto que estoy haciendo o que estoy creyendo. Entonces, acá una gran herramienta que les dejo como para poder empezar a pensar, acá traigo también otras dos teorías que hubo a lo largo de la historia de la neurociencia. En algún momento se creyó que éramos seres determinados genéticamente, y después en otros momentos y otras corrientes decían, no, somos seres que nacemos y nos moldeamos según el ambiente. Hoy se sabe que somos una combinación única de las dos partes. Es decir, somos una combinación genética de todo lo que trajimos, pero también somos la posibilidad del cambio que nos da nuestro entorno. Así se ve en millones de experimentos, millones no, pero muchos experimentos con gemelos idénticos. Utilizan mucho esta asociación. ¿Por qué? Porque genéticamente son iguales, pero viven situaciones distintas, en culturas distintas y en momentos distintos, y desarrollan personalidades diferentes. Si fueran determinados realmente al 100% por la genética, por más que yo separara a dos gemelos idénticos y los pondría a uno en África y al otro en Europa, deberían ser iguales, y no lo son. Entonces, tengan este dato muy en cuenta, y es una posibilidad del cambio para el que vamos a hablar en unos minutos. Entonces, dijimos, tenemos la posibilidad de cambiar, pero, y acá les traigo este concepto de neurociencia del cambio, que es hacia donde estamos yendo, ¿no? Quiero que todos vayan relacionando todo lo que estoy compartiendo con este momento puntual que estamos viviendo. Y acá les traigo estos conceptos para que les queden, como les dije que les vamos a compartir la presentación, pero básicamente el cerebro es... ¿Qué quiere decir esto? ¿Que somos vagos? Puede que muchos acá sí, otros que no, pero biológicamente hablando el cerebro es vago. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano que utiliza el 20% de la energía que tenemos disponibles para un día, solo él. O sea, piensen en todos los órganos, todos los tejidos, todas las funciones que tiene que cumplir su organismo, solo el cerebro consume el 20%. Entonces, ¿qué hace? Desarrolla estructuras, acá les traje el concepto de ganglios basales, que son estructuras que lo que hacen es tomar esas actividades rutinarias, tomar esas acciones que nosotros repetimos constantemente o muy frecuentemente, e impregnarlas, digamos, dejarlas asentadas en estructuras que nos permitan tomar decisiones más rápido sin pensar esas acciones.
Piensen en andar en bicicleta, en manejar. No sé si escucharon que les traigo un ejemplo, pero muchos políticos, muchos ejecutivos, muchos muchas personas de profesiones que toman muchas decisiones día a día, tienen como, se conoce este concepto, por ejemplo, que Barack Obama tiene la misma, no sé, la misma corbata, la misma camisa, utiliza siempre la misma ropa, o alguien lo elige por él. Esto se utiliza porque realmente nuestro cerebro a ciertas acciones les resta toda la energía que pueda para poder apuntarla a tomar otro tipo de decisiones. Entonces, cuando nuestro cerebro identifica que yo hago lo mismo durante mucho tiempo y eso se repite, se repite y se repite, de alguna forma lo automatiza. Entonces, si ustedes manejan o anduvieron en bicicleta o cualquier cosa que hagan en el trabajo, cualquier archivo de Excel que tuvieron que bajar o quien haya empezado a hacer un deporte, piensen en la cantidad de energía que le pusieron al principio. Le pusieron mucho foco, mucha energía, mucho desgaste, terminaban cansados, se equivocaban, etc. No quiere decir que, pero al principio hay mucho desgaste de energía. Cuando eso se comienza a generar en un espacio rutinario, o sea, en algo que se hace frecuentemente, pasa a una parte de nuestro cerebro que lo automatiza. Entonces imaginen, y acá voy con el ejemplo de Excel, imaginen que para una persona o una organización que sabe que el 3 de cada mes baja un archivo, le pone este formato, se lo manda a estas personas, y fin, le pidas que haga un cambio, que esto no se hace más así, hay que hacerlo así, 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 y hay que hacer otra modificación. La primer respuesta biológica que tenemos es no. Es no quiero, es no puedo, es no. ¿Por qué? Por esto que les estoy contando, porque a esa persona le implica destinar un montón de energía que ahora tiene puesta en otras cosas, porque eso que ya hacía lo tiene automatizado, le implica poner esa energía otra vez en construir esta nueva actividad. Esto que después, con el paso del tiempo, se va a volver a normalizar. Y acá el ejemplo más claro, con todas las dificultades que nos puede estar generando esta situación, es la cuarentena, ¿no? Como que de golpe empezó todo este tema y era todo muy difícil, estábamos, al menos por en mi caso, yo estaba mucho tiempo en casa y la actividad física se hacía en casa y comíamos en casa y todo sucedía en casa, y al principio era como muy asfixiante. Hoy desde ya tenemos como otras herramientas, pero estamos mucho más acostumbrados. El cerebro entendió que las condiciones son estas y pudo adaptarse a ese cambio, no es imposible. Pero este es un tema que lo tratamos mucho en estos programas de capital humano, porque para gestionar personas que tienen en este cerebro estructuras determinadas, entregadas a acciones rutinarias, pedirles que generen un cambio, primero va a encontrar una resistencia. ¿Cómo salteamos esta resistencia? Vamos a ver minutos, pero para informarles un poquito es comunicando, dando información. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué se está proponiendo este cambio? ¿Por qué nos va a llevar a un mejor lugar? ¿O por qué yo necesito eso de vos, pero vos mañana vas a poder obtener algo de mí? Podemos negociar, ¿no? Como buscar herramientas, primero entendiendo que el cerebro va a decir que no, y segundo, que va a influir mucho la personalidad. Va a haber personas que les va a dar miedo hacer ese cambio, y va a haber otras que van a entender el motivo y van a salir adelante. Pero me parece muy importante cuando hablamos de un cambio, y venimos en la era de la gestión del cambio, y venimos como escuchando mucho esto de que adaptarse al cambio. Ahora es como que no se pide adaptarse al cambio, ahora se pide tener la predisposición constante para el cambio. Va a cambiar todo el tiempo. Y la frase trillada de que lo único constante es el cambio, literalmente es así. Entonces, entender que el cerebro le va a costar al principio, nos lleva a ponerles un poquito más de atención a cómo lo comunicamos, cómo lo hacemos, qué herramientas damos, entender al otro. Otro gran capítulo que nos da para un webinar entero, pero entender al otro, qué le está pasando, empatizando con el iceberg que vimos al principio. ¿Qué cree el otro? Si yo le digo a una persona de una organización, no sé, esta organización se va a fusionar con una empresa norteamericana, entonces esta persona que hablaba español, a partir de ahora tiene que hablar en inglés, y de golpe no sabe inglés y se compara con un compañero que sabe inglés, y se empiezan a generar un montón de cuestiones que uno no tiene idea a la hora de proponerle un cambio a alguien. Entonces,
anticipémonos a toda esa resistencia sabiendo que el cerebro va a decir que no en una primera instancia. Dicho esto, y antes de pasar a la resistencia del cambio, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Va quedando claro? A ver, ¿qué tenemos acá? Por ahora, comentarios nomás. Perfecto. Ah, no, ahí hicieron una pregunta. ¿Se puede entrenar el exponerse a cambios? O sea, ¿qué ejercicios hay para Sí, acá que lo entrenarse? pregunta Marcos. Marcos, yo creo que es una necesidad el exponerse a cambios. Como decía al principio, veníamos diciendo que hay que estar dispuestos al cambio, que el cambio va a llegar. Y fíjense lo que pasó con la tecnología en este momento. Las organizaciones que no tenían desarrollada planes de trabajo de home office o trabajos digamos, de remotos de distintos lugares, tuvieron que adaptarse sí o sí, o sea, realmente el cambio va sucediendo, ¿no? Y la verdad la que estaba preparada de antemano tuvo una ventaja competitiva pues, sobre las demás. Entonces, cuando hablamos de predisponerse al cambio, es esa capacidad de decir todo va a cambiar. Y si yo te dijera, Marcos, preguntabas ejercicios, yo creo que lo más, digamos, los más a mano que tenemos es cambiar constantemente cosas más pequeñas, más sencillas, comunicándolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que sucede en Huerta, que hay varios espacios en donde vos te podés sentar y mañana por ahí hay otra persona, ¿no? Esto te genera un cambio. Y yo, si yo me senté en un lugar, ¿no? En este espacio para el Flex, creo que es Andy, confirmame, pero si yo Sí, me siento en un lugar y digo, este es mío, y mañana veo que hay alguien sentado en mi lugar, y yo no tengo la predisposición a decir, bueno, me siento enfrente, o me siento al lado, o me siento en otra sala, lo que voy a generar es una resistencia. Imagínate si yo me quedara peleando con esta persona que se sentó y esa persona me diría, pero yo me puedo sentar en cualquier lugar, perdería un tiempo que a mí, que en realidad me estoy perjudicando yo, porque yo ya sé que eso va a cambiar. Si yo cuando contraté esta membresía sabía que este no es mi lugar fijo, que yo me puedo sentar en cualquier otro lugar de esta sala. Entonces, lo que creo es que una de las herramientas que tenemos es empezar a gestionar el cambio, si estamos hablando de organizaciones, empezarlo a hacer más frecuente en pequeñas cosas, creo que hay las de camino, ¿no? De tener espacios más abiertos, espacios de cambio, espacios donde todo es de todos y la taza no es mía, sino que la lavo y la dejo para que la pueda utilizar otro. Esta cuestión de saber que todo puede estar cambiando. Si hablamos de uno mismo, es un poco más profundo, pero bueno, podemos ir buscando, ¿no? Como cuestiones de qué pasó cuando yo creí que el cambio iba a suceder. Ahora vamos a ir al final sobre esto, pero no sé, yo tenía un evento en marzo y me volví loca porque no, se me superponía con esto, con lo otro, y en marzo no sucedió ni ese evento ni todo lo otro, ¿no? Como entender que todo eso que nos vamos anticipando a veces sucede y a veces no, pero es muy importante este tema del cambio. Ahí veo otras preguntas, pero si te parece voy a seguir y luego las tomamos al final dale, perfecto. para ir optimizando el tiempo. Bueno, resistencia al cambio. Acá les traje esta imagen que es medio gil, pero bueno, habla de personitas que están empujando un carrito con estas ruedas cuadradas y alguien le ofrece ruedas redondas y le dice no estamos ocupados, ¿no? Como esta cuestión de voy por lo mío y yo tengo todo dicho y todo hecho, entonces no me permito ver otras opciones porque le tengo miedo a ese cambio, porque el cambio muchas veces trae riesgos. No a todos el cambio les da de la misma manera o de la misma forma. Entonces, para esto traje este ejemplo, que yo no sé si ustedes lo conocen, lo damos bastante en la Facu porque es como bastante llamativo. Es esta isla que es la isla Sentinel de Norte, no sé si la conocen, lo voy a leer rápidamente. Es un diminuto archipiélago del Andamán situado en el Golfo de Bengala, en la India, que es conocido mundialmente por la hostilidad de sus habitantes. Ellos gobiernan en los 72 kilómetros cuadrados de la isla y asesinan a todo aquel que intente invadir su espacio. Si no lo conocen, los invito a googlearlo porque es muy llamativo y es donde quiero que dicen siempre que no se predispongan al cambio. Estas personitas son personas que están en una isla en el medio del Golfo de Bengala, viviendo como vivía el hombre primitivo para nosotros, viviendo como se vivía hace muchos, muchos años atrás. Se mueren de gripe, no tienen comida, viven de la caza, de la pesca, y hubo hace muy poco tiempo un estadounidense, si no me equivoco, que decidió que los iba a ir a
les iba a ir a contar todo lo que estaba pasando por fuera del mundo, ¿no? Que ellos viven ahí, así cazando, pero que en realidad para los temas por los que se mueren se podrían salvar, y bueno, todo como el mundo realmente sigue. Desde ya esta isla no tenía petróleo, ni tenía recursos, ni tenía extensión, por eso nunca nadie la invadió. Pero la cuestión es que esta persona fue y lo mataron, literalmente, por eso los invito a investigarlo, porque está bueno el concepto para entender, por supuesto, esto está sucediendo ahora en el 2020, no es algo de hace 15 años, está pasando en este momento. Piensen en eso. Piensen en cuántas veces ustedes están en el Golfo del Andamán luchando una y otra vez con lo mismo porque no quieren cambiar algo, porque no quieren adaptarse a eso que les está pasando, a eso que está sucediendo, a eso que otros ya hicieron por ustedes. Eso también. No tratemos como de inventar la pólvora. Vieron, a veces uno agarra un tema y quiere hacer una idea súper creativa. Hay cosas que ya fueron, hay caminos que ya fueron andados, entonces agarremos toda esa experiencia y empecemos a partir de ese punto. Entonces les traigo este ejemplo. Voy a ir a prender la luz, Andy, porque en cualquier momento me van a dejar de ver, porque estamos... Dale, dale. Sabía que esto podía pasar, este horario de invierno. Bueno, entonces, dejándoles este concepto que, bueno, es un poco gráfico, pero de verdad quiero que se vean ahí cada vez que quieran hacer el cambio, traigo estas situaciones, imágenes. ¿Qué son estas imágenes? Las voy a dejar un segundo para que las miren y que puedan tener un par de emociones, seguramente con algunas empaticen, con otras no. Con la torta espero que no les dé hambre. Son situaciones que dependiendo cómo y dónde estemos parados, nos pueden llegar a generar a nosotros muchísimo estrés. Es decir, esta porción de torta está ahí ubicada, no para cualquier persona, sino para aquella persona que hace una semana se propuso comenzar a cambiar sus hábitos, entonces sabe que esta torta de azúcar saturados y que esta torta en sí muy bien no le va a hacer, entonces se le presenta esta situación y tiene una emoción. La emoción seguramente es quiero comerla. La razón es la que hablamos al principio, le dice, vos querés llegar a un objetivo, tenés un objetivo planteado a largo plazo, si tomás esta acción, este beneficio inmediato, ahora a largo plazo te vas a ver perjudicado. ¿Qué sucede? Otro escenario, este tráfico de la ciudad de Buenos Aires, que para quienes son de acá lo conocen mucho, en otros lugares del mundo sucede de la misma forma, y es, estoy en un auto, en un taxi, en mi auto, en donde sea, esperando llegar a una reunión a las 9 de la mañana y son las 9:10 y no llegué y presento yo, como para que lo tengan un poco de idea de la situación. Este bebito amoroso que, bueno, está, ya comió, ya durmió, ya hizo todas sus necesidades y está de esta forma. Y después les traigo otros escenarios que tienen que ver con la vida profesional, la vida en organizaciones, distintos aspectos. A esta persona que está acá abajo a la izquierda, es una persona que son las 4 de la tarde, se tiene que ir a las 6 y ya no tiene más nada para hacer, pero su organización aún no comprendió que el tiempo es muy valioso y esta persona sabe que se tiene que quedar hasta las 6 y no que se puede ir, así que está ahí viendo cada tanto el techo. Acá hay una pantalla que se bloqueó, se tildó, y acá hay un jefe que gritó. Todas estas situaciones, y las traigo como disparadores seguramente a muchos de ustedes, algunas no les generen empatía porque no las vivieron, otras sí, pero les pido que piensen muy rápidamente situaciones de la vida cotidiana, del día a día, en donde ustedes tienen una emoción muy fuerte a veces, pero no la pueden ejecutar porque la razón y sus proyectos y sus valores y su vivir en sociedad les es más fuerte para filtrarla, frenarla y hacerla retroceder, por así decirlo. Este es un gran concepto que también quiero que se lleven hoy, y es que los seres humanos somos seres emocionales que tenemos la capacidad de razonar, que es muy distinto a decir que somos seres racionales. Somos racionales, por eso lo escuchamos mucho, somos racionales los seres humanos. Sí, es verdad, pero somos emocionales y además, a diferencia de todas las especies vivas sobre la Tierra, tenemos la capacidad de razonar. Pero primero, antes de la razón, va a venir la emoción. Lo primero que me va a impulsar hacia un objetivo es la emoción que yo tengo. Y luego viene la capacidad que yo tengo o no de frenar esa emoción. Entonces,
por más que yo quiera, no sé, bajarme y, no sé, ir caminando a la reunión o hacer cualquier cosa o teletransportarme, no voy a poder hacerlo. Mi emoción es mucho más fuerte, pero la razón me dice, no, tenés que mantenerte acá, avisarás, dirás que empiece otro y seguís vos, te harás generar estrategias que te permitan esto que dijimos antes, llegar a objetivos a largo plazo y no quedarse con una emoción en primer lugar. Para esto, les traigo este otro concepto que es muy, muy, muy importante, y acá aparece Hulk, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y es que esa capacidad que tenemos nosotros de frenar la emoción, es un poco más extenso, pero lo voy a tratar de resumir, esta capacidad prefrontal, que ahora vamos a ver cuando veamos la estrategia de los 3 cerebros, esa capacidad prefrontal que tiene mi cerebro de inhibir a la emoción que yo tengo es limitada. Es decir, la capacidad que yo tengo de decirle que no una y otra vez a la misma emoción cada vez va siendo más chiquita. Esto es lo que llamamos la reserva cognitiva. Yo le puedo decir que no a, no sé, a este jefe que me grita, le puedo decir que no una vez, que no otra vez, que no otra vez, pero la capacidad que yo tengo de decirle que no la próxima vez es menor. Y lo que se va generando dentro mío es este personaje divino que no lo queremos traer a nuestras vidas, ¿no? De hecho, queremos corrernos de todas esas situaciones que nos generan esa necesidad constante de estar reprimiendo la emoción. Entonces, antes de pasar a los 3 cerebros, quiero que hagan un poquito de reflexión sobre eso. Personas, lugares y situaciones que la emoción que ustedes tengan sea muy distinta a lo que terminan haciendo, a la razón que le tienen que aplicar, al esfuerzo de razonamiento que le tienen que explicar a su emoción para permanecer en ese lugar o en esa situación o con esas personas. Entonces, en muchos casos tenemos la capacidad de corrernos, tenemos la capacidad de decir, mira, prefiero no ir más, prefiero no estar más, prefiero no lidiar más con esto. En muchas otras, no. Y en esas otras que no, es a las que vamos a ir en unos minutitos. Rápidamente, esta teoría de los 3 cerebros de MacLean, para que no se generen errores, no quiere decir que tenemos 3 cerebros, quiere decir que evolutivamente, con esta teoría que presentó MacLean, hablamos de 3 cerebros, de un cerebro el reptiliano, que es el que tiene que ver con el instinto, es decir, con mi capacidad de respirar. Estoy respirando y no estoy pensando que estoy respirando, respiro, me olvidé. Es algo instintivo. El cerebro límbico, que es el emocional, es esta capacidad que les hablaba, que somos emocionales, que tenemos una emoción que va a avasallar primero, y luego esta capacidad del neocórtex, que es esta corteza prefrontal, que es la que les dije en el principio, cuando empezamos a conversar, de esta parte que se le vio afectado a Phineas Gage, es esa capacidad que nos hace humanos, que nos hace diferentes, y es la que nos permite tomar decisiones, inhibir instintos emocionales, poder planificar, poder pensar a largo plazo, poder proyectar y demás. Esto es muy importante que lo sepan y que lo tengan en cuenta. Y acá vamos a ir a uno de los focos más importantes que tenemos hoy, que tiene que ver con el estrés y la ansiedad, y es lo que también venimos por ahí experimentando estos últimos tiempos. Y les digo que permanecer en esas ciertas situaciones que fuimos mencionando, y todas las que ustedes pensaron cuando lo íbamos compartiendo, nos genera estrés. Y acá les pregunto, y lo voy a preguntar para que me respondan en el chat, si el estrés es malo. ¿Qué piensas, Andy? ¿Qué piensan todos? Y a priori parece malo, es algo que no nos genera un bienestar. ¿Parece malo? Si es extremo, sí, dice Sofi. María de los Milagros dice que no. ¿Hay alguna otra respuesta? Necesitamos. En exceso, sí. Julie. Una atención creativa en muchas oportunidades. No siempre es malo. Vivi Lupe. Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Bueno, algunos estuvieron muy acertados, entonces un poquito más lejos. ¿El estrés es malo? La respuesta es que no. El estrés no es malo. ¿Por qué? Piensen si no existiera el estrés en estas situaciones.
Piensen si hubiesen estado en la Catedral de Notre Dame ese día, si hubiesen estado en las cataratas del Iguazú el día que había pumas dando vueltas. Piensen qué pasa si ustedes están cruzando la calle y viene un auto que no vieron. Si nosotros no tuviéramos estrés, si nosotros no tuviéramos esa estructura en nuestro cerebro, ¿qué hace el estrés? El estrés lo que hace es identificar un estímulo que peligra nuestra vida, o sea, ve algo, identifica y dice, esto es peligroso. Si yo no actúo en este momento, puedo morir, literal. A veces exageradamente, dependiendo después, se va teniendo con la personalidad de cada uno, ¿no? Pero a veces en forma exagerada, pero literalmente es así. Entonces, ¿qué hace el estrés? Le manda una orden del cerebro a los músculos y dice, todo es como para que les diga, para que tengan una idea, imaginen una orquesta y de golpe dicen, todos van al violín. Imaginen una cuestión así, como que el cerebro funciona como una, perdón, el cuerpo funciona como una orquesta y de golpe el cerebro da la orden de todos a los músculos, o sea, toda la energía disponible, toda la glucosa en sangre, se va a los músculos porque hay que activar rápidamente y salir corriendo, salir disparando, accionar, detenerme, hacer la acción que sea necesaria para poder evitar que ese estímulo que está sucediendo me afecte. ¿Eso es malo? No, eso es bueno y es súper necesario y lo necesitamos, y de hecho, si se ponen a pensar, también hay muchos experimentos y casos que tienen que ver, a veces el estrés está asociado con el miedo en algunos puntos, pero hay un caso muy famoso de una persona, una mujer que no tenía en su cerebro, por una patología que tenía, la estructura asociada al miedo. Entonces era una persona que abría la puerta del balcón, se asomaba y casi que se tiraba, ¿no? Si alguien no la detenía. ¿Por qué? Porque es una persona, y acá dijimos que íbamos a hablar, a abrazar el miedo, y tiene que ver con esto. El miedo que conocemos, que tiene una mala prensa, que parece como el enemigo de todos, no es más que una emoción. Y ahí Andy vos que viste intensamente, y seguramente mucha gente acá también, el miedo es una de las emociones, una de las 6 emociones básicas que tenemos, que van a preservarnos, que nos van a preservar nuestra existencia. Todas las emociones, y lo vamos a ver en una de las reflexiones finales, vienen a buscar que nos preservemos. Y el miedo lo que hace es, proyecta en el momento presente o en el momento futuro situaciones que yo vi o escuché o me enteré o imaginé que sucedieron en el pasado, o la experiencia de otras personas, y las proyecto en el futuro, y con eso lo que hago es anticiparme. Es decir, no sé si les pasó, pero a quien les, es medio triste la situación, pero a quien les hayan robado alguna vez, seguramente cuando pasan o cuando yo tengo este recuerdo, me robaron en un restaurante, cada vez que paso el restaurante cerró, ahora hay una juguetería, pero yo me acuerdo y esa esquina a mí me da miedo. ¿Va a pasar algo? No, pero tengo el reflejo instintivo de que esa emoción aparece para decirme, ojo acá, cuidado ahí. Y para este momento puntual de la pandemia que estamos viviendo es muy importante, porque lo que nos está pasando es, estamos escuchando experiencias de otros, estamos escuchando experiencias de otros países, de otras situaciones, y proyectamos situaciones constantemente. Lo hacemos por esta capacidad humana que tenemos, porque si no tuviéramos la capacidad de proyectar, no tendríamos la capacidad de anticiparnos, pero a veces proyectamos de más y a veces proyectamos situaciones cargadas de miedo que todavía no sucedieron, como dijimos al principio. Entonces, volvemos al aquí y ahora y decimos, estas situaciones puntuales que tenemos acá hacen que podamos responder a la pregunta, ¿el estrés es malo? Que no es malo. Ahora, y ahí creo que lo había dicho Sofi, o no recuerdo bien que lo había dicho, ¿qué sucede si el estrés no baja? Y acá aparecen otras ilustraciones, pero ¿qué sucede si mis niveles de estrés no son como el hombre primitivo que salía a cazar y llegaba y veía un león y el estrés le disparaba porque decía, tenés que salir corriendo o matarlo porque si no te come? Entonces esta persona tenía un pico de estrés, o lo mataba al león o salía corriendo y el estrés bajaba. Hacía un pico. Eso es normal y está bien. ¿Qué pasa ahora? Le hace un pico, llega el mail, vamos a hacer el ejemplo, hay muchos ejemplos con esto, pero llega el mail, revolución en la organización, revolución en mi vida, revolución con todo el mundo, revolución, eso se mantiene, hay idas y vueltas, ni hablar con las discusiones, con la ansiedad que la gente está viviendo, con todo lo que estamos viviendo, hace que vivamos inmersos en un mundo
¿vieron esto que es para ayer? Ya no lo necesitamos ni para hoy, la mañana es para, ya está, o sea, ya está tarde, ni bien te lo dieron, lo que tenías que hacer, ya venció. Entonces, a ese mundo que está tan acelerado, primero hay que aprender a decirle que no, pero segundo, tenemos que entender, y esto me parece como que si lo pueden escribir y llevárselo guardado para siempre, ese estrés que se queda ahí arriba y que cada vez sigue subiendo más, no es gracioso, no está de moda estar estresado, no es parte del 2020 y de los años que vendrán. Tener un trabajo que nos agobie, de llegar a las 11 de la noche contando lo mal que estamos. Hay gente que todavía no logra desprenderse de esas viejas creencias de una cultura anterior, pero hoy ya no está de moda, ya no está bien visto, no bien visto, pero digamos, si te está pasando es porque alguna herramienta del tiempo, de las prioridades, no estás pudiendo gestionar, si no, no debería estar sucediendo, porque este nivel de estrés mantenido y sostenido, lo que nos va a hacer es problemas, realmente nos va a generar problemas físicos, porque escuchen lo que les dije al principio, cuando el cerebro interpreta que hay un riesgo, hay un peligro, y empieza a generar un montón de, pasan un montón de cosas en el cerebro, pero empiezan a acelerarse neurotransmisores, empieza a surgir el cortisol y demás. Todo eso lo que hace es mandar energía a los músculos para que puedan actuar. Pero esa glucosa que se le saca a la construcción de tejidos, a las otras funciones que tenemos en nuestro organismo, esa glucosa que se utilizó para que tengan energía los músculos, se va de donde tiene que estar, y si se mantienen en los músculos, si se mantienen en ese nivel alto de estrés, empiezan a perjudicarse muchas de otras funciones que necesitamos para poder llevar adelante nuestra vida. Ahí es donde empiezan a aparecer problemas en la memoria. No es gracioso decir, bueno, no, me olvido, se me olvida todo. Empecemos como a prestar atención. No hay que asustarse, es muy distinto un problema de la memoria que un problema de la memoria asociado al estrés. Un problema grave de la memoria podría ser una patología como está relacionada con el Alzheimer, en donde no es como ahora que no me olvidé dónde dejé las llaves. Eso tiene que ver con el estrés. El problema de la memoria asociado a una patología es no sé que ayer salí, no sé qué comí, no sé, es como mucho más grave. Pero cuando empiezo a tener problemas de la memoria, como tenía algo en la cabeza y me olvidé, o no sé dónde dejé las llaves, o tenía que hacer esto y me olvidé, son temas que nosotros no nos podemos estar enfocando porque nuestros niveles de estrés están muy altos. Se ven afectadas muchas construcciones de nuestros tejidos, de nuestro organismo. Hay muchos temas asociados a los cálculos matemáticos. Hay como, para quien esté interesado en verlo, es como bastante preocupante ni alarmante, es información, y con la información nosotros tomamos decisiones. Entonces, cuando sabemos que el estrés tóxico, así lo llamamos en neurociencia, para diferenciarlo del estrés normal, el estrés que les comenté antes, cuando sabemos que el estrés tóxico nos está afectando fuertemente, necesitamos registrarlo, como dijimos antes, para empezar a actuar en consecuencia de eso y no dejar que nos abrume, porque va a empezar a traer consecuencias. Y una de ellas, la más importante hoy en día acá, en este momento, es que bajan nuestras defensas, se ve deteriorado nuestro sistema inmunológico, entonces entran las enfermedades y ya sabemos cómo sigue. Así que uno de los mensajes que les queríamos dar hoy es, atención con este estrés patológico. ¿Por qué estás teniendo este estrés? ¿Qué te está llevando a tener este estrés? ¿Hay algo de lo que te está llevando que puedas correrte, que puedas espaciarlo en el tiempo, que puedas organizarte de otra manera, que puedas tener tiempo para vos? ¿Habrá alguna tarde de la semana que puedas dejarte libre? ¿Habrá algo que puedas hacer para que no tengas ese nivel de estrés tan alto? Dicho esto, vamos a pasar a algunas herramientas, unas herramientas que estas seguramente las tienen todas conocidas. Estamos un poquito cortos de tiempo, así que voy a comentarlas rápidamente, pero las traigo porque son importantes. A veces suenan hasta trilladas. Yo creo que escuchamos tanto esto de hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, todo eso, y pareciera como como un cuentito de las cosas que hay que hacer y que uno finalmente en el día a día le es muy difícil llevar adelante. La neurociencia en sí misma, es decir, el conocimiento que tenemos del cerebro, de por qué el ejercicio es bueno, por qué dormir es bueno, por qué comer bien es bueno, es como muy importante entenderlo porque realmente es así. Les voy a dar un par de comentarios al respecto. El hacer ejercicio
Es muy bueno, ya lo sabemos, nos permite, hay muchos neurotransmisores asociados con la oxitocina, la dopamina, las endorfinas que se generan. Muchos de nosotros sabemos que venimos de un día largo y complicado, hacemos una hora de actividad física y no sabemos qué pasó y vemos todo con otra claridad. Realmente está pasando algo biológico, digamos, fisiológico en el organismo, pero es muy importante entender esto que les dije antes. Hay lugares y situaciones y momentos de los cuales no vamos a poder correr. Vamos a poder tomar la decisión de irnos de esa situación o de ese momento y es muy importante que los identifiquen. Pero va a haber otros, muchos otros, que no. Muchísimos otros que no. ¿Por qué? Por lo que vimos antes. Yo puedo estar en una reunión que a mí no me guste, o que no tenga un foco, o que no tenga un norte, o que no se esté llegando a ningún lado y yo me quiera ir, pero sé que lamentablemente, porque me quiero mantener en este proyecto, que es mucho más importante para mí que esta reunión puntual, voy a permanecer. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que voy a salir súper contenta? No. Quiere decir que priorizo mi largo plazo por mi corto plazo. La forma que yo tengo para poder exteriorizar toda esa energía, todo ese estrés, los mecanismos, es la actividad física. Entonces, cuando les decía antes, la persona que, perdón, no sé si fue una pregunta o fue un micrófono, creo que fue un micrófono, genial. La persona que va en el, ¿cómo se llama?, en el bosque, está este hombre primitivo y que ve un león y que tiene un pico de estrés y que después le baja el estrés, lo que me está pasando a mí, yo tengo que lograr encontrar cómo bajarlo. O sea, no quiere decir que no voy a tener picos de estrés, porque los voy a tener. Algunos que van a protegerme, como vimos en el caso de la Catedral de Notre Dame. Y otros, como la reunión que acabo de comentar. Yo tengo ese pico de estrés, me tengo que hacer cargo de encontrar la vía de poder bajar esa energía, de poder relajar y sacar toda esa energía que tengo sobrecargada en los músculos. Dormir 6 horas, que dice acá, hay 8. Lo importante es dormir bien, dormir en condiciones, con oscuridad, sin pantalla, sin ruidos, en buena temperatura y demás. Importante, no sé si saben esto, pero se los comparto, en el horario de sueño, donde nosotros estamos durmiendo, muchos de nuestros tejidos se van, digamos, reformando, se van como protegiendo y actualizando, y acá, Andy, también me acuerdo de Intensamente, que como sabrás, cuando uno duerme, es como que se acomodan todos esos aprendizajes que uno tuvo durante el día. Lo que sucede durante el sueño es que se refuerza y se consolida la memoria. Por eso, para quien hoy esté estudiando, para quien tenga que guiar a alguien que está estudiando, el estudio hasta 10 minutos antes del examen y rindo, no está bueno, porque la memoria no se consolida. Yo necesito, acá ya sería también otro capítulo, pero sería la construcción de un aprendizaje, que es, tomo una información, la incorporo, la guardo, la consolido durante el sueño y la evoco en un nuevo lapsus de despierto, y ahí es donde termino de hacer el ciclo. Porque también, si yo leo algo y nada, me voy a dormir, no evoco esa memoria, que quiere decir, la tomo de mi cabeza, no estoy segura de haberlo aprendido. Hay otros datos más acá también, como desconectar de las tareas rutinarias, importante tener esos momentos de ocio, el bendito ocio, el hacer nada, el espacio bloqueado para hacer literalmente nada. ¿Qué quiere decir? ¿Me tiro a mirar el techo? Puede ser. O es, dejo el espacio para ver qué quiero hacer en ese momento y que no esté relacionado con mis tareas del trabajo o con mis tareas de obligaciones. Las vacaciones al año, que bueno, esto está buenísimo, pero ya sabemos que es así, que funciona de esa forma, necesitamos parar y descansar, y esto de tener vínculos de confianza también nos ayuda mucho para poder bajar. Quienes tengan el ejercicio de escribir, es genial, todo eso que nos abrume, nos asusta, nos preocupa, nos da miedo, escribirlo, y si no podemos escribirlo, porque no tenemos ese ejercicio, hablarlo. ¿Con quién? Con quien consideremos. El estrés en las organizaciones, traigo estos ejercicios que en realidad tienen que ver con el día a día. Primero, todo esto que ya estuvimos hablando, de adaptarse a los cambios de contexto, identificar qué factores nos están estresando, ¿no?, dentro de mi organización. ¿Es un compañero? ¿Es la forma en la que hablamos? ¿Es el código organizacional en el que estoy? ¿Es la persona a la que reporto? ¿Qué es de todo lo que está sucediendo lo que me estresa? La planificación y la priorización me parece que es importantísimo, y esto
literalmente está comprobado, ¿no? El hecho de poder bajar de nuestras cabezas todas las ideas que tenemos. Si yo sé que mi momento más productivo del día, porque todos tenemos un momento más productivo del día, es a la tardecita, noche, o sea, o es después del mediodía, yo tengo que dedicar mi mañana a planificar, a bajar todo eso que yo tengo en la mente, en la cabeza, que tengo que hacer, a papel, o a una agenda, o a un mail, o a lo que quieran. Pero ¿qué pasa? Cuando estoy tensionada, cuando yo tengo mi foco puesto en no olvidarme lo que tengo que hacer, no tengo espacio para hacer. Entonces se me van olvidando las cosas y demás. Es muy importante planificar. Si es al revés, si yo sé que mi mañana es la más productiva, tengo que terminar el día planificando mi día de mañana. Así mañana empiezo, en mi momento más productivo, utilizo la mayor cantidad de energía para lo que ya planifiqué. Y por último, la focalización. Y este es el enemigo de la mala prensa que tiene el multitasking. Nosotros no somos multitasking, podemos hacernos los que somos multitasking, pero nuestro cerebro no tiene esa capacidad. Es decir, no es que yo puedo enfocarme en varias cosas a la vez, yo me voy a enfocar en una a la vez. Y acá o me vas a estar escuchando o vas a estar en otro lado, pero tu foco va a estar en un solo lugar. Y esto se los traigo acá y se los traigo a muchos otros lugares para que lo empiecen a pensar. ¿Por qué no me acuerdo de las cosas? No me las acuerdo porque tengo falta de memoria, o no me las acuerdo porque no presté atención en ese momento, porque no estuve enfocada, entonces no pude recibir esa información, por lo tanto no la pude guardar. Y el foco del falso multitasking es, no puedo hacer muchas cosas a la vez, por lo tanto la recomendación es en periodos de 40 minutos, que es en donde yo puedo tener mi atención plena, después empieza a complicarse, pero en esos 40 minutos poder enfocarme en algo, en qué, en el mail, en ese mail, no en ese mail y en todo lo otro que va sucediendo, ni hablar ahora que estamos desde casa, porque empiezo a escribir un mail y pongo la ropa y sigo escribiendo y me olvidé lo que ya estaba planeando y termino gastando mucho más tiempo del que tenía reservado para eso. Estas herramientas se las dejo acá para que las puedan seguir. Sí, de hecho hay una aplicación o una técnica que se llama Pomodoro que apunta a que vos te puedas concentrar en 40 minutos y después te relajes 10. De alguna forma te obliga Excelente. a meterte, en focalizarte en el trabajo y después tenés el tiempo de relajar. Entonces ya estás pensando que vas a tener tu tiempo de descanso después. Pero bueno, Totalmente, Andy, pasa. es una técnica y, bueno, obviamente es una aplicación, de hecho, que te la puedes bajar y por algo se hizo, ¿no? Porque por algo funciona así el Totalmente. cerebro. De hecho, y está buenísimo saberlo, porque uno a veces dice, uy, bueno, no, la gente es multitasking y yo no soy multitasking. No, nadie es multitasking. Habrá gente que se exige más para hacer más cosas todo el tiempo, y hablo en tercera persona, pero todos lo hacemos en algún punto, pero es importante saber, cuando me estoy estresando mucho y no estoy logrando nada de lo que estoy haciendo, es cuántos frentes abiertos tengo en este momento y poder decir, bueno, priorizo cuál es el más importante, cuál es el urgente y cuáles otros puedo ir organizando en el tiempo. Bueno, voy a entrar en la parte de reflexiones. No sé si hay alguna pregunta. Estamos un poquito pasados de tiempo, Andy, pero decime si podemos... No sé si en el chat habían dejado alguna pregunta. No, sí, habías hablado de la pérdida de memoria, si de alguna forma cómo se puede mejorar eso. O... Hay mucho entrenamiento para la memoria. No sé si hablaban de la memoria esta que tiene que ver con el estrés, pero la verdad es que es muy importante eso que hablábamos al principio de la sinapsis. ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros utilizamos todo el cerebro, pero que para distintas situaciones utilizamos un grupo de neuronas, por así decirlo? Lo que podemos hacer es aquellas actividades que tenemos automatizadas, ejemplo, ya lo habrán escuchado seguramente y si no se los comparto, lavarnos los dientes. Nos lavamos los dientes con la mano dominante, ¿no? Yo me lavo los dientes con la mano derecha. ¿Qué quiere decir? Que dormida le pongo pasta de dientes, me lavo los dientes y no estoy pensando en lo que estoy haciendo. Hacer ejercicios, ejemplo, me levanto a la mañana y cambio la mano, empiezo con la mano que no es la dominante, o hacia donde voy a siempre utilizando el mismo camino, el mismo recorrido. Comienzo a utilizar otros. ¿Qué hace eso? Primero, que es una de las recomendaciones que se dan para los adultos mayores para poder prevenir todo lo que tiene que ver con el Alzheimer. Estaría buenísimo que todos lo sepamos porque lo podemos empezar a hacer de edad mucho, digamos, antes, desde que más jóvenes. Es muy importante saberlo.
y poder empezar a emplearlo, ¿no? Como esto que les decía, voy siempre a la casa de mi mejor amiga, ya ni pienso cómo agarro el camino porque voy siempre de la misma forma. Bueno, elijo otra avenida, elijo otro lugar y empiezo a generar sinapsis para cosas que yo actualmente no hacía, y eso va entrenando todo lo que tiene que ver con la memoria. Bueno, voy a avanzar con estas reflexiones que trajimos para el día de hoy. Muy rápidamente, estas tres, hay muchísimas, pero todo esto que estuvimos hablando sobre el creer, ¿no? Sobre lo que nuestro cerebro cree, y este juego de palabras que también es muy conocido, ¿no? Como en lo que uno cree es lo que uno después puede crear. Tratamos de hacerlo en positivo, y acá les traigo estas tres reflexiones que tienen que ver con que nada de lo que sucede es personal. Acá tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? Todo lo que está pasando en este momento puntual y al otro le está pasando algo, está viviendo una realidad, y no tengo que tomármela personal porque no tiene que ver conmigo, sino que es la realidad que está viviendo el otro. Todas las emociones, y esto ya lo dijimos, pero lo repasamos, son necesarias para nuestra supervivencia, y ahí les recomendamos ampliamente la película Intensamente, pero habla de esto, ¿no? Estas emociones que están en nuestro cerebro, que vinieron a protegernos, y que no les tenemos que tener miedo, porque así como el asco nos protege de comer algo que nos puede perjudicar y nos puede enfermar y nos podría llegar a intoxicar, el miedo también tiene una función súper positiva, y el enojo también, y ni hablar de la alegría y de la sorpresa, pero entenderlas, identificarlas, como decían hace un ratito en el chat, nos permite poder anticiparlas, saber qué nos pasa en el cuerpo y cómo podemos accionar y gestionarlas, hablar sobre las emociones. Y esta otra reflexión que habla de cómo es adentro es afuera, y esto que les dejé acá escrito, que es que lo que logro y lo que me rodea está determinado por los pensamientos que elijo creer y por el esfuerzo que invierto en creer en mí, que tiene que ver con esto, ¿no? Como yo voy los vínculos, las situaciones y los entornos que están dentro mío. Y cuando yo eso dentro mío, porque no permito que eso suceda, se va a modificar lo que sucede afuera. Y viceversa es lo mismo también. Y por último, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones que tienen que ver con fin de la pandemia día 1, que muchos lo estamos esperando, ¿no? Este momento de, bueno, ya está, ya fue, ya estuvo la parte de estar en casa, ya estuvo la parte de hacer todo lo que, todas las recetas habidas sin por haber, las actividades, los pendientes y demás. Y en lo personal me está costando mucho y me es muy pesado extrañar de los vínculos, del abrazo, del asado y del compartir, ¿no? De esa cuestión muy fuerte que nos está pasando a muchos. Y para cerrar traje estas reflexiones. Primero, bueno, esta imagen que también es muy conocida, que es el cambio nos permite a nosotros una oportunidad u una posibilidad. Y estas reflexiones. Haz planes y ve cómo la vida se ríe de ellos, y ahí les traigo este recuerdo para que lo dejen impreso en sus vidas de cuando la ansiedad nos lleve lejos, recordemos que lo único cierto es el presente, y esto que hablábamos antes, ¿no? La cantidad de veces que nos íbamos a marzo, a abril, a mayo, y decíamos, uy, tengo esto y no sé qué hacer, y cómo lo organizo, y me preocupé, y me angustié, y qué sé yo, y pasaron miles de cosas, y finalmente nada de todo eso sucedió. Entonces, cuando nos vayamos a generar efectos o situaciones en el futuro, tratemos de dejarlo ser, ver qué sucederá en el momento y volver al presente. Se me superpusieron 2 calls de Zoom, no sé si les pasó, pero seguramente sí, 2 reuniones, 2 cumpleaños, 2 de algo, y pareciera como hasta un poco loco, ¿no? Como esta cosa de estoy en casa e igual no tengo tiempo. Y acá lo que les dejo de reflexión es que lo que falta no es el tiempo, sino que es nuestra capacidad de aprender a gestionarlo. Como somos nosotros es lo que se refleja en todo nuestro entorno, en todas nuestras situaciones. Si nosotros no sabemos decir que no a las múltiples opciones y posibilidades e invitaciones que recibimos, en la vida fuera de la pandemia, nos pasó en la vida en la pandemia. Entonces entendamos que está en nosotros la capacidad de priorizar, de saber dónde queremos estar, dónde vamos a poner nuestra energía y nuestro tiempo. Esta frase, que bueno, es de una canción de Jorge Drexler, pero dice que se trata de distinguir lo que vale de lo que no vale la pena. La subí a Instagram y me preguntaron, ¿y la alegría? Desde ya, pero la frase de la canción es así. Y la idea era esa reflexión, ¿no? Como
distanciamiento que tuvimos entre todos, poder reflexionar sobre qué extrañé, qué disfruté, ¿no? Porque uno estuvo en su casa o estuvo donde le tocó vivirlo, con las personas que elige hacerlo todos los días, entonces, cómo lo disfruté, qué extrañé, qué elijo volver a tomar de la afuera, qué no, ¿no? Poder reprogramarse a uno mismo para lo que vendrá. Esta otra frase que también estuvimos mencionando, el tema de la empatía. Yo creo que la verdadera pandemia es la falta de empatía que estamos enfrentando todos, ¿no? Como que nadie se salvará solo, esta frase que también dejamos acá, y que todos nosotros estamos en la lucha entre la coherencia de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Acá no hay nadie que la tenga súper clara, hay gente mucho más emocional, que después termina analizando o pidiendo disculpas o triunfando por seguir a su emoción. Habrá gente muy racional que también que pueda limitar sus malas emociones o que pueda proyectar a largo plazo, pero todos estamos en esa lucha de la coherencia y puntualmente en este momento mundial se vio muy claro que acá no va a haber uno que le vaya mejor que a otros. Por momentos pareciera que sí, pero no es de esa forma. Y lo último, esto que también nos aporta la neurociencia, y es que el ser humano es un ser social por naturaleza, lo dijo Aristóteles, y está súper recontra mega comprobado. Necesitamos ser seres sociales, no es que no hay uno más social que otro. Realmente las personalidades determinan que así sean, pero aún la persona más antisocial que te imagines es un ser social. Vive con leyes, con formas, necesita relacionarse, necesita interactuar, y bueno, acá les traje estas imágenes para que bueno, puedan conectarse o por este medio virtual o con la gente que al lado para bueno, compartir este momento puntual. Y con eso doy el cierre, Andy, acá les dejo mis datos, por supuesto que si hay preguntas las vamos respondiendo, pero bueno, la idea era hacer como un pantallazo de todas estas cuestiones que nos están pasando en este momento. Impecable, la verdad, muchísimas gracias, Vane. Si Nada. quieren, dejás de compartir, así los vemos un poco a todos con las Dale, cámaras. dale. De paso voy a dejarles un formulario de encuesta para que podamos seguir mejorando este espacio que tanto cuesta. Creo que es un momento bastante interesante que estamos viviendo y un poco lo que nos explicás hace bastante sentido. Así que un poco la idea es ahora que aparezcan las cámaras, así hacemos una foto final. Una foto grupal. La foto grupal exactamente, con la cámara. Y de paso contarles que obviamente esta información se las vamos a estar enviando por mail, junto con la grabación, los datos de contacto de Vanessa por si la quieren contactar. Ahí va la foto. Impecable, todo salió muy bien. Y vamos a estar subiendo a nuestra plataforma de los coworkers, también junto con otras charlas. Así que bueno, te doy de vuelta las gracias por haber compartido tu experiencia y Gracias agradecemos a a todos todos. por haber participado. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, nos vemos en la próxima espacio virtual de Huerta, que es este jueves. Más hablando de las marcas personales en Instagram. Así que bueno, última Excelente. recomendación, como ya con Vane hablamos, ver intensamente otra vez, creo que baja toda esta información de forma interactiva. Así que bueno, gracias a todos y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.